Shalom, bienvenidos a Vía Haftaj Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros durante los próximos 30 minutos, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Zera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos del instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir este video semanal en inglés con doblaje al español. Para más información, por favor, visítenos en amarasaisrael.org. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Si tú y yo queremos ser hallados fieles en los últimos días, debemos entender lo que enseñaron los profetas, lo que revelaron sobre este tiempo tan importante. Y es solo cuando entendemos la verdad profética que podremos orar efectivamente. ¿Y sabes quién nos da un gran ejemplo de esto? La respuesta es Daniel. Daniel es visto en reiteradas ocasiones en este libro como un hombre de oración, uno que intercedía con el fin de ser hallado fiel, de encontrar fuerza, con el fin de permanecer obediente a la palabra de Dios, a la voluntad de Dios en cada situación que atravesó. A lo largo de cada evento clave que debió enfrentar en su vida. Estamos orando efectivamente con respecto a los últimos días para que podamos estar preparados y mantenernos fieles, trayendo honor y gloria a nuestro Padre Celestial. Bien, tomen sus Biblias y vayan conmigo al libro de Daniel, capítulo 10. Libro de Daniel, capítulo 10. Este capítulo cumple varios propósitos. Nos brinda una correcta manera de comprender un capítulo muy complejo, el capítulo 11 del libro de Daniel. El 10 nos facilita claves que debemos atender con cuidado con el fin de entender apropiadamente el capítulo 11. En segundo lugar, este capítulo nos revela que existe una batalla espiritual y que la única forma de salir victoriosos de esta batalla, la única manera de poder atravesarla con éxito, es por medio de la oración. Daniel sabía esto, y aquí está la clave. Su vida lo demostraba. Así que te pregunto, ¿demuestras con tu vida tu conocimiento de Dios, tu fe, y cuán dependiente eres de la oración? Daniel lo hacía, y si eres sabio, tú también lo harás. Lean conmigo este capítulo, Daniel capítulo 10. Leemos aquí. En el tercer año de Corish, es decir, Ciro, el rey de Persia, la palabra fue revelada a Daniel. Ahora, yo creo que debido a que Daniel era un hombre de oración, recuerden lo que pasó en el capítulo 9. Vimos que Daniel efectuó una oración muy efectiva, una oración de confesión y de arrepentimiento. Y lo que el pasaje demuestra, al igual que con muchos otros profetas, es que cuando oramos, Dios nos trae revelación. Estas visiones, estos sueños que él recibió, los recibió como resultado de la adoración y la oración. Estas dos cosas van de la mano. Entonces, debido a esto, mira de nuevo, la palabra fue revelada a Daniel, cuyo nombre es llamado Beltsasar. Y dice, verdadera fue esta palabra, y noten la siguiente frase. Hay un debate sobre cómo traducirla, y yo no sé por qué, porque es la palabra Savá Gedol. Savá es un ejército, y Gedol es grande. Entonces hay un ejército grande, y esta es la clave. Daniel va a recibir una palabra. Y esta palabra que él recibe le dice que hay un gran ejército. ¿Y de qué ejército estamos hablando? En este contexto no estamos hablando de un ejército físico, sino de un ejército espiritual. Es un ejército que pelea en los dominios espirituales. No es uno que podamos ver con nuestros ojos, pero que aún así es muy real. Lo primero que se dice aquí es, Savá Gedol, hay un gran ejército. En segundo lugar, vemos la frase, revelando a Daniel esta oración, que quiere decir que él tuvo entendimiento de esta palabra y también entendimiento sobre
la visión. Entonces hubo algo que se le habló a Daniel y algo que él observó. Y Daniel tuvo la revelación de lo que todo esto significaba. Verso 2. En aquellos días yo, Daniel, y dice aquí, que él estuvo afligido por 3 semanas de días. Esto queda muy claro aquí porque la palabra yamim que usa no se refiere a periodos de 7 años, sino de 7 días. Así que, leámoslo de nuevo. Dice, en aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por 3 semanas de días, 21 días. ¿Sabes una cosa sobre esto? Aquí de nuevo. Si eres un buen estudiante del libro de Lamentaciones, que en hebreo llamamos Ejá, te sonará familiar este periodo. Es llamado en hebreo Ben-Ha Mitzarim, que significa, Ben significa entre, Mitzarim, problemas, aflicciones, tiempos difíciles. Y habla sobre 3 semanas específicas en las que algo sucedió. Hay una fecha en el calendario hebreo, el día 17 del mes de Tamuz, Yudzain Tamuz. ¿Y qué sucedió en este día? En este día vimos a Nabucodonosor destruir las murallas y empezar 3 semanas de atrocidades contra el pueblo judío, que terminaron el día 9 del siguiente mes, el mes de Av, cuando el templo fue destruido e incinerado y toda Jerusalén y su templo quedaron en ruinas. Esto sucedió en un periodo de 3 semanas. Y durante ese tiempo, incluso hasta el presente, hay una instrucción para afligirse, lamentar, por lo que ocurrió hace casi 2.500 o poco más de 2.500 años atrás, cuando Jerusalén atravesó este tiempo tan horrible. Daniel estaba recordando estas 3 semanas y él estaba lamentándose, estaba afligido. Es lo que dice la Escritura. Verso 3. Y durante ese tiempo, dice, ningún pan delicado, la palabra pan, lajen, puede significar comida en general, así que él no comió manjares delicados, y dice que tampoco comió carne, ni vino entró a mi boca, ni me ungí con aceite hasta que estas 3 semanas de días terminaron, se completaron. Entonces, esta es una clara referencia a este periodo de tiempo en el que, incluso hasta el sol de hoy, el pueblo judío recordamos estas 3 semanas. No vamos a la playa, no escuchamos música, no tenemos bodas ni celebraciones, porque es un tiempo de aflicción. Esto se remonta 2.500 años atrás, y Daniel lo estaba haciendo, aproximadamente unos 70 años luego de que este evento ocurriera. Mira ahora el verso 4. Y el día 24 del primer mes, entonces aproximadamente, vemos aquí, que 6 meses transcurrieron. ¿Qué pasó? Leamos. El día 24 del primer mes, este primer mes es el mes de la redención. ¿Por qué lo llamamos el mes de la redención? Porque la Pascua ocurre durante ese primer mes. Entonces, el día 24 del primer mes sucede 10 días después de la Pascua, y esto nos da un contexto de redención. Mira el verso 4 en su segunda parte. Y yo estaba junto al gran río, el río Hiddekel, que en español se traduce como el río Tigris. Esto es importante porque nos muestra algo. Vimos que Daniel estaba junto a un río en el capítulo 8 adorando, cuando recibió esa importante visión de Daniel capítulo 8. Sabemos que Ezequiel también estaba junto a un río cuando recibió una visión. Y les mencioné que Pablo también estaba junto a un río cuando adoraba a Dios el día sábado. Entonces, el hecho de encontrarse junto a un río nos dice qué estaba haciendo. Estaba adorando, estaba orando, y Dios se comunicaría con él. Mira de nuevo. Sucedió durante el día 24 del primer mes que yo estaba junto al gran río, el río Tigris, verso 5, y alcé mis ojos, y esta es una expresión en hebreo que significa orar, alzar los ojos. Daniel en este día empezó a orar.
Y vi, he aquí, un hombre vestido de lino, y ceñido en su cintura, o sea, tenía un cinturón alrededor de su cintura, de oro fino, oro de Ufaz. Esta es una frase muy descriptiva. Este hombre vestido de lino, la implicación es lino blanco, debido a la palabra que se usa aquí, y tiene una faja de oro, se podría decir, colocada alrededor de su cintura. Todos los comentaristas ven a este personaje como un ángel, que Daniel oraba y recibió revelación angélica, de uno enviado a él por Dios, debido a la clase de persona que era Daniel. Avancemos al verso 6. Y su cuerpo era como Tarshish. Muchas de sus Biblias colocarán la palabra berilo, y esta es una roca que viene en una variedad de colores distintos. Entonces, todo lo que sabemos aquí es que era una roca brillante, una especie de cristal de colores que luce muy hermoso al portarlo. Y vemos aquí, lee de nuevo el verso 6, su cuerpo era como de Tarshish, y su rostro era semejante a un relámpago, y sus ojos eran como antorchas de fuego, y sus brazos y sus pies eran como bronce bruñido. Es una descripción muy celestial. No vemos a alguien que luzca como lucimos nosotros, sino que es un ser angelical. Y el sonido de sus palabras eran como el sonido de una multitud. Y esto también, esta frase jamón, para multitud, también es una palabra que describe un sonido celestial. A veces, la voz de Dios. Entonces, ¿qué nos está diciendo? El autor nos está comunicando que él está recibiendo revelación de Dios por medio de este ángel. Miren ahora el verso 7. Y yo, Daniel, estaba mirando, y solo yo, dice, vi la visión. Habían hombres, es decir, otros hombres conmigo, pero ellos no vieron la visión. Pero temblaron, se estremecieron grandemente, y cayeron, y huyeron, y se escondieron. Esto es muy similar en la Escritura a la revelación que Pablo recibió de camino a Damasco. Hubo también personas con él, quienes vieron cosas, escucharon cosas, pero no fueron capaces de discernir las palabras, y de igual forma un gran temor se apoderó de ellos, y temblaron, y cayeron al suelo. Esto busca informar al lector, de manera muy exitosa, que esta es una revelación divina que se le está dando a Daniel. Veamos el verso 8. Y me quedé solo, y vi esta visión, esta gran visión, y no quedaron fuerzas en mí. Entonces, Daniel ve esta visión, ¿y qué hace esta visión? Lo despoja a él de todo poder. Piensen en esto. ¿Cuál es el mensaje? Sabemos que esta es una visión de los últimos días, de lo que sucederá. ¿Y qué es lo que comentábamos recientemente? Comentábamos sobre cómo en esta última parte de las 70 semanas de Daniel, esos últimos 3 años y medio, habrá un tiempo de persecución contra el pueblo judío. Encontraremos cuando lleguemos a Daniel capítulo 12, verso 1, que ocurrirá el tiempo más difícil para el pueblo judío en toda la historia. Daniel está contemplando esto, y cuando ve lo que ocurrirá, estos tiempos tan difíciles, ¿qué sucede? Toda su energía, toda su fuerza natural lo abandona, lo deja por completo y dice, no quedó fuerza en mí, y luego dice, ve jodí. La palabra jodí significa su misma esencia, todo lo que lo hace quien él es en un sentido físico. Dice, y toda mi esencia, la misma esencia de mi ser, cambió dentro de mí para destrucción. Entonces, Daniel está describiendo cuando contempla esto, no lo vive físicamente, pero apenas al ver una visión sobre esto, se queda sin fuerza física, nada dentro de él, su misma esencia es despojada de él debido a la dureza de esta visión. ¿Qué busca comunicarnos esto? Muy sencillo.
La palabra de Dios nos está revelando que en estos tiempos difíciles, ahora, de forma precisa, esto nos habla sobre Israel, pero permítanme pausar un momento e informarles que los creyentes también van a atravesar un tiempo de persecución, un tiempo de sufrimiento. Tenemos la promesa de Dios que no estaremos sobre esta tierra durante el derramamiento de su juicio y su ira. Israel sí lo estará, e Israel será sellada para este periodo de tiempo, pero los creyentes no estaremos aquí, pero de cualquier modo habrá un tiempo de dificultad que viene sobre la iglesia. Y por tanto, si no estamos preparados espiritualmente para esto, si confiamos solo en nuestras fuerzas físicas, bueno, no nos quedará ninguna cuando llegue este tiempo, porque Daniel hace referencia a su experiencia para que el pueblo de Dios, principalmente Israel en este contexto, entienda que físicamente no podremos caminar, conducirnos ni actuar de ningún modo, porque toda nuestra energía nos abandonará. Dice, y no me quedó vigor alguno. Verso 9. Escuché el sonido de sus palabras, y al escuchar el sonido de sus palabras, dice, me quedé dormido, sobre mi rostro y mi rostro contra el suelo. Imaginen eso. Él recibía esta revelación, vio la visión, escuchaba las palabras, y no pudo mantenerse despierto, porque quedó abrumado por esta revelación. Tenemos un principio en el judaísmo llamado Tao Vejomer. Significa poco y mucho. Y el punto es este. Si no puedes manejar lo pequeño, ciertamente no podrás manejar lo grande. Y lo pequeño aquí es la visión. Lo pequeño aquí son las palabras de la revelación. Daniel quedó abrumado por esto, y entonces piensen nada más en lo que ocurriría cuando estos eventos de verdad sucedan. Y alguien no esté espiritualmente preparado, alguien no haya orado por poder divino y por la unción del Espíritu Santo. Esta es la enseñanza. Leamos el verso 10. Y he aquí, una mano me tocó e hizo que me pusiera sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. Ahora Daniel está despierto, esta mano lo golpeó y causó que se colocara en esta posición, sobre sus manos y rodillas, pero no de pie todavía. ¿Qué más observamos? Leamos ahora el verso 11. Y me dijo, Daniel, tú eres un varón muy amado, o muy deseado, Ish Hamudot. Presta atención a las palabras que te estoy diciendo y ponte de pie sobre tu fuerza. Literalmente dice la frase, ponte en tu pose, queriendo decir, toma tu lugar. Tienes algo que hacer, y esto es una verdad importante porque del mismo modo que Daniel está representando a Israel aquí, Israel necesita recibir poder para los últimos días. Pero aquí está el problema. Cuando escuchamos las enseñanzas de los rabinos sobre los últimos días, no es lo que vemos en las Escrituras. No es algo revelado proféticamente. Porque lo que los rabinos están enseñando hoy, bueno, es muy similar a lo que los cristianos están enseñando. Y es lo siguiente. Todo estará bien. Dios es bueno. Dios es un Dios de gracia. Es un Dios de misericordia y para su pueblo un día, en un abrir y cerrar de ojos, en un chasquido de dedos, el reino simplemente será establecido. Vamos a estar viviendo en este mundo y de pronto estaremos en el reino. Todo será perfecto, una utopía. Pero no vemos eso sin que primero venga una transición muy difícil. Una para la iglesia y luego después una para Israel. Mire de nuevo el verso 10. He aquí, una mano me tocó y me hizo ponerme sobre mis pies y las palmas de mis manos. Verso 11. Y me dijo, este ángel, Daniel, varón muy amado, presta atención a las palabras que te hablaré y ponte de pie en tu pose, porque ahora he sido enviado a ti. Y él habló conmigo estas palabras mientras yo estaba de pie, temblando. Imaginen eso. Aquí vemos a Daniel ante la presencia de un ángel y debido a estas palabras, cuando escuchaba la revelación del ángel, logró ponerse en pie
gracias a la ayuda de este ángel, pero dice que estaba temblando, estaba estremecido. Estremecido a causa de la visión y las palabras. ¿Qué ocurre? Bueno, se torna aún más interesante. Leamos el verso 12. Y me dijo, no temas, Daniel, porque desde el primer día en el que dispusiste tu corazón a entender y a afligirte ante Dios, fueron oídas tus palabras y he venido por tus palabras. Esto es lo que está diciendo. Daniel, desde el primer día en el que deseaste escuchar el significado de estas profecías, desde ese primer día fui enviado a ti, pero no llegó allí de inmediato. Le tomó un espacio de tiempo. ¿Y por qué razón? Aquí está la razón. Debido a la oposición satánica. Esta escritura nos está diciendo que existe ciertamente oposición satánica y no podremos vencerla en la carne, en nuestra propia fuerza, en nuestras propias habilidades, por medios de la energía humana. Si hacemos así, seremos derrotados, seremos vencidos. Insisto, no estoy hablando de la salvación. Nuestra salvación está asegurada porque es por la gracia de Dios. ¿De qué les hablo entonces? Necesitamos madurar. Necesitamos dejar atrás las cosas elementales y avanzar hacia un llamado más maduro. ¿Qué quiero decir con esto? El propósito de Dios al salvarte no fue solo salvarte. Cuando Él te justifica ante Él, cuando se encarga de tus pecados de modo perfecto, te perdona de modo absoluto, completo, no buscaba únicamente que algún día pudieras entrar al reino de Dios. Existe un propósito adicional y es el siguiente: que tú seas un fiel siervo de Dios desde el momento en el que crees hasta el tiempo en el que Él te tome para estar con Él, en el reino de los cielos. Él espera, Él demanda, Él ordena inclusive, que caminemos en obediencia, que brindemos un testimonio correcto, que vivamos de un modo que manifieste la gloria de Dios y la verdad del Mesías a otros. Y los tiempos de dificultad son los mejores momentos para hacer esto. Cuando todos los demás están en pánico, tiemblan, huyen, viven confundidos, inseguros, pero nosotros caminamos con seguridad. Hablamos la verdad, entendemos lo que está pasando y le mostramos esta perspectiva a otros, obedeciendo su palabra. Esto resulta en un testimonio tremendo. Y lo que entendemos efectivamente en todo esto es que no podemos lograrlo en nuestras propias fuerzas. El fundamento para tener un testimonio piadoso empieza, ¿dónde? Noten lo que nos muestra la Escritura. Daniel estaba abrumado, cayó dormido rostro en tierra, no podía hacer nada en su fuerza, ni siquiera podía ponerse en pie, hasta que un ángel lo tocó. Y no se puso en pie de inmediato, sino que primero estuvo sobre sus manos y rodillas. ¿Has escuchado esta expresión, un bebé debe gatear primero antes de caminar? Espiritualmente es lo mismo. Eso es lo que este testimonio nos está enseñando. Y la manera como crecemos y maduramos y encontramos fuerzas para caminar con Dios es por medio de la oración. Eso es lo que Daniel hacía. Él oraba por lo que había visto y ahora el ángel le está diciendo, gracias por orar por el futuro, deseando conocer la verdad de esta visión. ¿Para qué? Para que Daniel pudiera obedecerla y ser hallado fiel. Mira de nuevo en el texto, de nuevo en el versículo 12. Y me dijo este ángel, no temas, Daniel, porque desde el primer día en el que dispusiste tu corazón a entender y a afligirte a ti mismo, ¿qué significa esto? Probablemente ayunar y afligirse por medio del arrepentimiento ante tu Dios. Tus palabras fueron oídas y yo fui enviado por tus palabras, o sea, en respuesta a tus palabras. ¿Pero qué pasó? Noten la oposición. Pero el capitán del reino de Peraz, esto es Persia, y esta es una referencia a Satanás.
según algunos, o a un demonio poderoso, según otros, un ángel caído, quien quiera que sea. Hay una oposición sobrenatural. Dice que el capitán del reino de Peraz, o sea, de Persia, se levantó en mi contra. ¿Por cuánto tiempo? 21 días. Y he aquí Miguel, el ángel jefe de Dios, el jefe de los ángeles de Dios, dice, uno que es jefe o principal, uno de los oficiales principales del reino del cielo, vino a ayudarme. Y yo me quedé allí con los reyes de Persia. Entonces, lo que ocurrió fue esto. Hay una batalla espiritual en los cielos, ¿basado en qué? Basado en el hecho de que Daniel, el hombre de Dios, estaba buscando la perspectiva de Dios para la profecía que había recibido, para poder entenderla porque él sabía algo. Él era lo suficientemente inteligente, sabio y humilde para saber que con el fin de entender esta profecía y aplicarla apropiadamente a su vida, necesitaba estar en oración. Si tú no estás orando por los últimos días, si no estás orando en contra de la oposición, hay un enemigo espiritual y no podemos caminar en obediencia, no podemos madurar a menos de que entendamos esto y oremos efectivamente. Eso es lo que Daniel estaba haciendo. Por medio de esta oración que ocurrió, él recibió ayuda angelical. Y esta es la lección para nosotros. ¿Saben? En el judaísmo se habla sobre ángeles. Malaje Hasharet, ¿qué es eso? Ángeles ministradores. Y creo que debemos enfatizar eso. Existen miles y miles y miles de ángeles. De hecho, sabemos por el libro de Mateo que cada niño tiene un ángel asignado. Entonces puedes al menos multiplicar por 2 a toda la humanidad que ha vivido en toda la historia. Hay un gran número de ángeles. ¿Para qué los creó Dios? Porque hay una gran necesidad de su ministración sobre la humanidad. Debemos estar conscientes de esto y nuestra vida de oración debe reflejar esto. Daniel fue un hombre, Ish Hamudot, grandemente amado por Dios. ¿Y qué hacía él? A la luz de la profecía, Daniel oraba en arrepentimiento, en ayuno, afligiéndose a sí mismo, humillando su carne con el fin de poder entender la verdad de Dios. Gran consejo para ti y para mí. Cerramos con esto. Hasta la próxima semana cuando continuaremos en Daniel capítulo 10. Esperamos que te hayas beneficiado del mensaje de hoy y lo compartas con otros. Por favor, haz planes para unirte a nosotros cada semana en este momento y en este canal para otra transmisión de amarazaisrael.org. Nuevamente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarazaisrael.org, donde encontrarás muchas otras conferencias de Baruch en formato de video. Hasta la próxima semana. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.